Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta presentación de una explicación que daremos a continuación sobre los aminoácidos. Específicamente hablaremos sobre la formación de enlaces peptídicos y estructuras de proteínas. Nuestro equipo está conformado por Amador Castillo y Jonathan Jesús, Arellano Hernández María de los Ángeles, Ávila Tirado David, García Lara Yara Victoria, Guerrero Cabrera Nicole, Ramírez Sánchez Coti Sherlyn y su presentador, Bea Gutiérrez Luis Ángel. Somos el grupo 324 y daremos paso a continuación a la introducción. Las proteínas son macromoléculas formadas por carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y en menor cantidad pueden contener fósforo, azufre y otros elementos como magnesio, cobre y además hierro. Son cadenas de unidades de aminoácidos que se encuentran unidas por medios de enlaces peptídicos entre el grupo carboxilo y el grupo amino. El enlace peptídico es un enlace covalente y se establece entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del aminoácido contiguo inmediato. Además de esto, hay un desprendimiento de una molécula de agua. Hay 4 niveles de estructuras de proteínas. La estructura primaria, que corresponde a la secuencia de aminoácidos unidos en fila. La estructura secundaria, que provoca la aparición de motivos estructurales. La estructura terciaria, que define la estructura de las proteínas compuestas por lo que es un solo polipéptido. Y la estructura cuaternaria, si interviene más de un polipéptido. Una vez de habernos empapado un poco sobre la introducción de los aminoácidos, lo siguiente es explicar si el enlace peptídico. El enlace peptídico es un enlace entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro aminoácido. El grupo amino está conformado por un nitrógeno y dos hidrógenos, y el grupo carboxilo por un carbono y dos oxígenos. Los péptidos y las proteínas están formados por unión de aminoácidos mediante enlaces peptídicos. El enlace peptídico implica la pérdida de una molécula de agua y la formación de un enlace covalente entre el grupo amino y el grupo carboxilo. El grupo carboxilo va a perder un OH y el grupo amino va a perder un hidrógeno. Y como nos podemos dar cuenta, están siendo liberados dos hidrógenos y un oxígeno. Y si nos damos cuenta de esto, en realidad estamos perdiendo una molécula de agua. Así que siempre en un enlace peptídico, cuando se junte el grupo amino con un grupo carboxilo, se perderá una molécula de agua o tendremos de producto una molécula de agua. Para poder nombrar el péptido, se empieza por el grupo amino terminal y si el primer aminoácido de nuestro péptido fuera alanina y el segundo fuera serina, tendríamos el péptido alanilserina. Un aminoácido está conformado por 5 elementos clave: el grupo amino, el grupo carboxilo, el carbono, un hidrógeno y el grupo R. El grupo R va a ser lo que va a cambiar la composición completa de un aminoácido para poder distinguirla de los demás. Del lado izquierdo tendremos un aminoácido que es la valina y del lado derecho la glicina. Podemos ver cómo el nitrógeno está cargado positivamente debido a que tiene un exceso de un hidrógeno en los dos lados y que el carboxilo tiene pues negativamente debido a que tiene un oxígeno de más. Entonces para poder equilibrar esto tenemos que quitar un grupo hidrógeno en el grupo amino en los dos lados y agregar ese mismo hidrógeno pues del lado del carboxilo, ¿no? Para poder quitar el positivo de un lado y quitar el negativo del otro. Una vez de haber desglosado un poco lo que viene siendo los dos aminoácidos, podemos ver cómo está su estructura. Ahora, para poder tener este enlace entre ellos, primero el grupo amino de la glicina tiene que perder un hidrógeno para que, este nitrógeno tome una carga negativa debido a que perdió el hidrógeno, ¿verdad? Este nitrógeno lo que va a hacer es hacer un ataque de núcleo hacia el grupo carboxilo del aminoácido número 1 que viene siendo la valina. Una vez que este nitrógeno ataque al carbono, este carbono va a tratar de deshacerse de el oxígeno quitándole un enlace, pero una vez que le quita un enlace a ese doble enlace, este se atrae con más fuerza y esto hace
que el oxígeno le regrese esa misma como fuerza al carbono y el carbono, ¡puf!, expulse el OH. Y una vez, como les mencioné, una vez que se liberaba un hidrógeno y un OH, se formaba o teníamos de producto una molécula de agua. Y una vez que se forma esa molécula de agua, tenemos un enlace peptídico entre el carbono y el nitrógeno de estos dos aminoácidos. Y este péptido se le llamará valina glicina. Continuamos con lo que son los tipos de estructuras proteicas. La primera de ellas, la estructura primaria. La estructura primaria es la que se encuentra constituida por lo que es la secuencia de aminoácidos dentro de una cadena polipeptídica. Lo que son las proteínas van a ser diferenciadas por tres factores en específico, que el primero de ellos es el número o cantidad de aminoácidos, el segundo, el tipo de aminoácidos que se encuentran dentro de la cadena, y el tercero, y no por ello menos importante, el orden en el que se encuentran ubicados cada uno de estos aminoácidos. Estructuralmente, lo que son, y que veremos más adelante, lo que son las estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias van a depender de lo que es la estructura primaria, ya que debido al orden, la cantidad y el tipo de aminoácido en el que estén secuenciados, van a determinar el plegamiento y o el enrollamiento de todas las proteínas, que a su misma vez determinarán el comportamiento y la función de estas. Ahora la estructura secundaria de las proteínas. Esta estructura es el plegamiento que la cadena polipeptídica adopta gracias a la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos que forman el enlace peptídico. Estos puentes de hidrógeno se establecen entre los grupos carboxilo y los grupos amino del enlace peptídico. De esta forma, la cadena peptídica es capaz de adoptar conformaciones de menor energía libre y por lo tanto son más estables. Y de aquí surgen dos tipos de estructuras secundarias estables que puede sufrir la cadena peptídica, que sería el hélice alfa y la hoja o lámina plegada beta. Pero primero pasaremos con la hélice alfa. Esta estructura se mantiene gracias a los enlaces de hidrógeno intracatenarios formados entre el grupo amino de un enlace peptídico y el grupo carboxilo del cuarto aminoácido que le sigue. Cuando la cadena polipeptídica se enrolla en espiral sobre sí misma debido a los giros producidos en torno al carbono alfa de cada aminoácido y se adopta una conformación denominada la hélice alfa. Algunas características de esta estructura es que este tipo de extrógira, es decir, que sus giros van a ser del lado derecho y los radicales de los aminoácidos se encuentran orientados hacia el exterior de la hélice, no al interior de esta estructura. En cada estructura de la hélice alfa hay aproximadamente 3.6 aminoácidos por vuelta. Y también los radicales no participan en la estabilización de la hélice alfa. Y siempre la distancia entre dos espiras o vueltas consecutivas son siempre constantes. Ahora pasaremos con la hoja o lámina plegada beta. Estas son regiones de proteínas que adoptan una estructura en zigzag y se asocian entre sí, estableciendo uniones mediante enlaces de hidrógeno intercatenarios. Todos los enlaces peptídicos participan en estos enlaces cruzados, confiriendo así gran estabilidad a la estructura. Y la forma en beta es una conformación simple formada por dos o más cadenas peptídicas que pueden ser paralelas, es decir, que corren en el mismo sentido, o también pueden ser antiparalelas, que corren en direcciones opuestas, y se adosan estrechamente por medio de puentes de hidrógeno y diversos arreglos entre los radicales libres de los aminoácidos. Estructuras terciarias. Es en este tipo de estructuras donde se encuentran la mayoría de las proteínas disponibles en el cuerpo humano. Están compuestas por estructuras secundarias que se enlazan y pliegan sobre sí mismas formando un cierto tipo de proteína cuya conformación le aportará propiedades biológicas específicas, ya que la disposición espacial de los distintos grupos funcionales determinará su interacción con los diversos ligandos. Dada su concentración de hojas plegadas o beta o hélices alfa, se pueden distinguir dos tipos de estructuras terciarias, que son las del tipo fibrosa, en las que predominan los plegamientos de hoja plegada beta, que tienen la cualidad de ser insolubles en agua y disoluciones salinas, además de tener funciones estructurales como lo es el colágeno y la queratina del cabello. O también tenemos las de tipo globular, que son más frecuentes de encontrar en el cuerpo humano. El plegamiento de las hélices alfa, que le dan una forma esférica a la proteína,
También aportan distintas cualidades biológicas como enzimáticas, de transporte, hormonales, motoras reguladoras o inmunológicas. Y además le dan la propiedad de ser soluble en agua como lo es la mioglobina. También las fuerzas que mantienen estable a una estructura terciaria se dan por medio de enlaces generados entre los radicales R de los aminoácidos, que pueden ser covalentes o no covalentes a través de las distintas cadenas laterales de los aminoácidos. Entre los covalentes pueden estar los puentes disulfuro entre cisteínas, mientras que en los no covalentes se encuentran los puentes de hidrógeno entre cadenas de aminoácidos polares, interacciones hidrofóbicas entre cadenas apolares o fuerzas electrostáticas entre cadenas laterales ionizables con cargas de signo opuesto. En este nivel proteico es donde se causa las complicaciones por desnaturalización y renaturalización, ya que estas estructuras poseen un plegamiento específico que puede o no volver a su estado original, lo que a su vez puede o no causar enfermedades o mejoras evolutivas. Yo voy a hablar de la estructura proteica cuaternaria. Cuando la proteína consta de varias cadenas polipeptídicas o subunidades, se dice que tiene estructura cuaternaria. También decimos que en ese caso se trata de una proteína oligomérica. Esto es, un oligómero formado por varios monómeros. En ocasiones, los monómeros son exactamente iguales. Entonces decimos que la proteína es un homodímero, en el caso de 2 unidades, homotrímero de 3, homotetrámeros si son 4, etc. Otras veces las unidades son diferentes, en cuyo caso se utiliza el prefijo hetero. Así hablamos de heterodímero, heterotetrámero, etc. ¿Cómo se unen estos protómeros? Estos van a estar unidos por medios de enlaces débiles, como enlaces de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals e incluso puentes disulfuro, como en el caso de las inmunoglobulinas. Un ejemplo clásico de proteína con estructura cuaternaria es la hemoglobina. Se trata de una proteína tritamérica cuya función es el transporte de oxígeno. Este transporte está regulado a través de leves modificaciones en su estructura cuaternaria. Antes de concluir, hagamos un pequeño resumen. Recordemos que la proteína es la unión de aminoácidos por medio de enlaces peptídicos y que su función es formar estructuras básicas como los diferentes tejidos del cuerpo humano. Además, tienen funciones metabólicas y reguladoras como la asimilación de nutrientes, el transporte de oxígeno y la inactivación de materiales tóxicos o peligrosos. Además, se pueden clasificar según su naturaleza química en holoproteínas, que son solo aminoácidos, y heteroproteínas, que son aminoácidos combinados con moléculas o elementos. También se pueden clasificar según su estructura en primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, siendo así que las primarias son cadenas largas y lineales de aminoácidos, y las secundarias son cadenas largas de aminoácidos, pero con pliegues debido a los puentes de hidrógeno que se forman. Estas también se pueden clasificar en hélice alfa y hojas betas. Las terciarias son proteínas secundarias que se unen para formar estructuras tridimensionales y según su forma se pueden dividir en fibroso y globular. Además, aquí se da un fenómeno llamado desnaturalización. Por último, las cuaternarias son estructuras conformadas por diversas cadenas polipépticas e independientes entre sí. De esta manera concluimos que las proteínas son de gran importancia para el soporte y funcionamiento correcto del cuerpo humano, siendo uno de los beneficiados el sistema inmunológico, ya que algunas de las proteínas fungen como protectores de los daños físicos y mecánicos como la queratina, otras están implicadas en la coagulación e impiden la pérdida de sangre, como la trombina. Además, hay proteínas que producen anticuerpos ante la presencia de bacterias y los virus como los linfocitos.